comedia es una cosa de timing. Es una cosa, la gente que sabe hacer comedia es porque tiene agilidad mental y porque tiene timing. De dónde meter el chiste, de cómo esperarse, de qué carita poner. Entonces, ese grupo de actores son grandes actores, pero también Chava lo hizo increíble en dirigirlos y en decir, a ver, no, tú espérame tantito, ese chiste sí, ese sí está bueno, a ver, mételo acá. Y el rodaje de esa película de Mis Reyes contra Godines fue una cosa como que los actores proponían mucho, Chava proponía un montón y de repente todos éramos como, oye, pero si aquí dice este chiste, sí, órale, así, porque Chava es un director que le gusta, que escucha mucho a su equipo. Hola y bienvenidos a Cómo Empezaste Podcast. Soy Marina Madero y en este episodio hablamos con Ruth Cherem Daniel, una de las productoras más exitosas del cine mexicano. Ruth es la productora detrás de éxitos taquilleros como Mis Reyes contra Godines y Cindy la Regia, películas que han revolucionado la comedia mexicana y logrado números impresionantes en taquilla. Si les gusta este episodio, por favor denle like y suscríbanse, dándole a la campanita en cualquier plataforma que nos escuchen para que hagamos más entrevistas como esta. Hoy, Ruth y yo hablamos de su trayectoria como productora en la industria del cine, los secretos detrás del financiamiento y producción de películas y cómo está evolucionando la industria con la llegada del streaming. Ruth, bienvenida a Cómo Empezaste Podcast. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Hoy estoy súper emocionada para hablar contigo, más que nada porque soy tu fan. O sea, Cindy la Regia es de mis películas favoritas en la vida. Y pues sí, sé que pues, tú fuiste productora de esa y varias películas aquí en México. Como Mis Reyes contra Godines, y siento que eso ha redefinido un poco lo que es el cine comercial en México y la forma de hacer y presentar películas. Entonces, me gustaría empezar preguntándote cómo empezaste tu carrera como productora. Pues mira, yo diría que como a los 8 años fui a ver una película que se llama Flubber. ¿Te acuerdas de esa película? Buenísima. Robin Williams, padrísima. Y me acuerdo que me impresioné mucho con la idea de hacer eso, con la idea. Y entonces me volteé con una tía que estaba conmigo y le dije, yo quiero hacer eso. Me dijo, ¿cómo? ¿Quieres actuar? Y yo, no, yo quiero hacer la película. Como que me obsesioné con esta idea de cómo se hace una película o qué tienes que hacer para poder poner algo en la pantalla. Y entonces muy linda se volteó conmigo y salimos del cine y me dijo, te compro esta libretita para que escribas tus películas. Y ya, la guardé, la libretita, y pasó el tiempo y como que nunca tuve duda de lo que quería hacer. Y como a los 15 años, me volteé con mis papás, que son lo máximo, y me parece importante que sean siempre muy apoyadores en lo que sus hijos quieran hacer de su carrera. Y les dije, quiero hacer cine. Me quiero ir a un campamento, era verano, y les dije, me quiero un campamento de hacer cine. Y me dijeron, ¿pero cómo? Y entonces busqué un campamento y entonces me fui 3 semanas a Universal en Orlando. ¿Cuántos años tenías? 15 años. Wow. Y entonces me fui 3 semanas solita a hacer un campamento de cine en New York Film Academy. Es como un summer camp que dura 3 semanas, creo que todavía hay. Y entonces ahí me enamoré del cine. Como que empecé a tomar clases, filmábamos en cámaras de cine, de Super 16, que ya es muy raro que la gente use rollo de cine. O sea, esas cámaras eran análogas, o sea, Exacto, un rollo normalito. Un rollo, y tú tenías que loadear el rollo y ver que estuviera cerrado, o sea, era como muy old school. Uh-huh. Y entonces ahí me enamoré y empezamos a tomar clases de cine. Y me acuerdo que era como la primera semana y media clases y la última semana y media filmabas. Y filmabas en los estudios de Universal, entonces me sentía Steven Spielberg. Pues es que sí, está impresionante. Aparte que tú tuvieras esa iniciativa de encontrar algo a esa edad y hacerlo y lanzarte, está cañón, sí. O sea. Pues es que creo que no me lo pregunto mucho, o sea, no lo pienso mucho, más bien creo que solo como que seguí mi intuición, como que dije, pues quiero hacer esto, ¿qué puedo tener cerca o qué puedo empezar a practicar para hacerlo? Y entonces encontré este campamento, me fui a este campamento y estuve 3 semanas en Orlando y casi todos eran americanos, todos los alumnos, entonces era también como padre esta idea de convivir con gente que no conoces pero que le gusta lo mismo. Entonces empiezas a compartir con gente que le gusta lo mismo y empiezas a entender tú por qué te gusta lo que te gusta y creo que cuando te gusta algo compartirlo se vuelve más grandote.
Entonces, eso fue lo que me pasó, que me empezó a crecer mi amor al cine. Después regresé, terminé la preparatoria y me fui a Nueva York a estudiar 6 meses en esta misma escuela donde había hecho el campamento de 3 semanas. Tiene una escuela en Nueva York. Y yo ya había hecho mi examen de admisión a centro, pero me había dado esos 6 meses como para viajar y para vivir fuera. Y entonces me fui a Nueva York, estuve en New York Film Academy, hice un programa de 6 meses. Y entonces lo que había aprendido en esas 3 semanas cuando tenía 15, aquí se hizo en 6 meses y ya era más grande. Entonces tenía ya más herramientas como para empezar a hacer cosas. Y un poco fue lo mismo, pero con mejores maestros, porque no era yo tan adolescente, porque viví sola en Nueva York, que también creo que me formó mucho, y porque con la gente con la que compartía el curso, pues era gente más grande que yo. Entonces eso también me ayudó, como creo que siempre hay que siempre rodéense de gente más inteligente que ustedes. Entonces, porque si no, como que estás en una zona de confort. Entonces estuvo padre porque aprendí mucho de las personas, de mis compañeros y de mis maestros. Y luego regresé a México, entré a la universidad, a Centro, y empecé a estudiar cine. Estudié cine durante 4 años y un semestre antes de acabar la carrera, un amigo que conozco me invita, que es productor de cine, me invita a participar en una película en Los Ángeles y le dije, mira, no me pagues, yo voy a ver cómo le hago, pero déjame hacer lo que, o sea, el puesto que sea, dámelo. Y entonces me dijo, pues vente. Entonces fui a esa película que se llama Medeas con un director padrísimo que se llama Andrea Palaoro, es un director italiano. Y esa fue una producción grande, chica. Esa fue una producción chica, fue una producción indie en Estados Unidos, que el crew ha de haber sido como de 40 personas. Y yo era la segunda asistente de dirección. Uh-huh. En el cine un poco funciona como, o sea, está el director, están los productores, y luego el director tiene un asistente de dirección, que es el que maneja todo el set, el que hace todo el plan de trabajo, el que hace como toda la logística de cómo va a funcionar el rodaje. O sea, digamos, es la persona que lleva el rodaje y el director solamente se encarga de dirigir actores y cámaras. Pero el primer asistente de dirección es como el link entre el productor y el director, digamos, es la persona que lleva el set. Y yo era la segunda a bordo de esa asistente de dirección. Entonces yo me acuerdo que llegué a Los Ángeles y no sabía nada. No sabía qué hacía un segundo asistente de dirección. ¿Cuántos años tenías? ¿23? Tenía 22, 21 años, creo no había cumplido 22. Uh-huh. Pero me enfrenté con un crew muy profesional. El fotógrafo de esa película ahora es un rockstar y le fotografía a Spike Lee. Y el director ahora también es un rockstar. Y la primera asistente de dirección era muy buena. O sea, era gente que sabía lo que estaba haciendo. Yo no tenía la remota idea. Pero dije, pues ahorita me pongo las pilas y veo cómo le hago y aprendo. Y entonces eso fue lo que hice, porque me encargaban cosas, yo no sabía qué me estaban diciendo. O sea, me decían como, can you make the call sheet? Y yo, sí, claro. No tenía idea de qué me estaban diciendo. Estoy Google de que what is call sheet. Creo que me pasaba horas en Starbucks sentada porque me salía de la oficina para intentar que no me vieran ahí que estaba yo buscando qué eran las cosas. Y un call sheet para los que no están en el mundo. Un call sheet es una hoja de llamado en donde que se encarga en Estados Unidos. En México se encarga el coordinador de producción, pero en Estados Unidos el segundo asistente de dirección. Es una hoja de llamado en donde viene la hora de llamado, los actores a qué hora tienen que llegar, el director a qué hora tiene que llegar. Ya. Y un o sea, poco, como el horario. Ajá, es como se manda todos los días, un día antes de filmar. Cuando estás en un rodaje siempre es un día antes y entonces es como tu Biblia. Vas checando y entonces viene cuántas escenas vas a hacer ese día, qué escenas son. Es como la Biblia de todos los departamentos. Del departamento de arte, del departamento de foto, del departamento de sonido. Entonces todo el mundo sabe qué vamos a hacer, acorde y qué tenemos que hacer. Sí. Está increíble que platicas eso, que estabas rodeada de tanto profesionalismo y tú, o sea, lo pudiste enfrentar, ¿no? En el aspecto como, sí, yo lo hago, ya sabes, y luego vas y lo averiguas y sí lo haces. Pero creo que es una profesión bastante hands-on, ¿no? O sea, como que vas aprendiendo sobre la marcha, o sea, no es como tanto de
estudiar o qué dirías? Yo diría que la universidad sin duda te da unas bases que son increíbles, porque en la universidad aprendí a hacer diseño sonoro y aprendí a editar y aprendí a cómo funciona la foto. O sea, creo que sin duda es importante la universidad y además de que creo que la universidad te sirve para que se abra tu mente. Ujú. Yo creo que eso es un poco para lo que sirve la universidad, cuando son buenas universidades. Que explores cosas, que te equivoques, que algo te salga bien, pero luego que te vuelvas a equivocar. O sea, creo que la universidad sirve para prueba y error. Ujú. Y sin duda creo que te da unas bases importantes. Pero, o por lo menos en el caso del cine, creo que trabajando es cuando aprendes cómo se hace. ¿Sabes? Porque en la universidad te puedes equivocar y no pasa nada, pero te equivocas en una hoja de llamado y no llega el actor y es muy delicado. Entonces, como que toma una dimensión distinta cuando estás trabajando porque el cine, que creo que no lo puedes hacer si no eres muy apasionado de ello, sin duda tiene esta cosa de que cuando estás haciendo algo sientes que es que no estás salvando el mundo. Ujú. O sea, tienes esta sensación como de, es que si no hago esto bien, se va a caer esto y va a ser mi culpa y no puede ser mi responsabilidad. Entonces, cada persona en el set, desde la persona que trae la alimentación hasta el director, hasta el fotógrafo, hasta el asistente de fotos, son claves. Ujú. O sea, lo que tiene el cine es que es un trabajo en equipo muy bonito. Entonces, si una de esas personas falla, entonces no puedes hacer la película y todo, hasta el sonidista, hasta, ¿sabes? O sea, como que todo es una coordinación muy perfecta de cosas que entonces la gente le echa muchas ganas. Pero bueno, regresando un poco a Ujú. cómo empecé, entonces llego a Los Ángeles no teniendo idea de cómo hacer absolutamente nada. Me acuerdo que la primera junta yo sentía que estaban hablando en chino. No sabía qué me estaban diciendo, pero yo apuntaba cosas. Ujú. Salí de ahí y me dice Laura, que así se llamaba la primera asistente de dirección. Me dice, bueno, vete a trabajar. Te voy a mandar el plan de trabajo y me vas haciendo unas call sheets para ir avanzando. Y yo estaba escuchando japonés. Pero le dije, sí, claro, ahorita lo hago. Entonces me fui a investigar qué tenía que hacer. ¿Qué hacía? Literalmente googleaba qué hacía un segundo en dirección. Pero yo, por fuera, parecía que tenía todo bajo control. Entonces me fui y empezamos a filmar esa película y aprendí lo que no había aprendido, lo que no había practicado en 4 años de universidad, lo practiqué en 5 semanas de rodaje en Los Ángeles. Aparte filmamos en lugares espectaculares y yo me acuerdo que me quedaba dormida imprimiendo hojas de llamado, imprimiendo sites. Los sites son los que te dan, son las escenas que vas a hacer ese día. Entonces, cuando llega el actor o cuando llega el director al set o los productores le dan esos sites para tener el guión, las escenas de ese día impresas. Ujú. Entonces, me quedaba dormida imprimiendo sites. O sea, y eso incluye como el guión. todo eso. Solamente las escenas, no el guión completo, pero las escenas de ese día Ok. impresas en un como formato así chiquito para que lo puedas como revisar. Entonces, me acuerdo que estaba agotada, pero que estaba muy emocionada de estar participando en esto. Y aprendí muchísimo. Y aparte esa película se filmó en 35 milímetros, que ahora ya es muy raro, todo se hace en digital. Entonces como que fue como graduarme de la universidad a hacer esa película. Y aparte estaba con un amigo mío que lo jalé al departamento de foto. Y me acuerdo que todo el crew y sobre todo el second, yo era la second, pero hay un second, Ujú. tenía mucho No más- third, second. A veces es third, a veces es second. Ya. Como que depende. Ujú. Pero me acuerdo, Case Norton se llama. Me acuerdo que Case sabía que yo no tenía mucha idea, sobre todo los primeros días, de cómo se movía un set y de qué tenía que estar haciendo, pero que era muy generoso conmigo y me explicaba mucho qué tenía que estar haciendo, cómo se tenía que hacer, por dónde me tenía que mover, ¿sabes? Como que cómo tenía que hablar por el radio, porque también hay como códigos específicos y claves y yo no tenía idea, pero fui aprendiendo. Ujú. Como un mentor un poco en eso. Ajá, y era el que estaba abajo de mí, digamos, en el escalafón, él estaba yo tenía más responsabilidad que él, Ujú. pero aprendí rápido porque sabía que tenía que aprender muy rápido y también me equivoqué un montón de veces y me regañaron un montón de veces, pero como que tomaba el regaño y lo transformaba como hacia no me va a volver a salir mal, o sea, a mí no me van a volver a regañar. Ujú. Y entonces como que le echaba ganas para que me saliera mejor
Y así fue como esa primera experiencia de hacer esa película. Qué increíble. O sea, de ahí rescató varios elementos. Primero, que tuviste el apoyo de tus papás y de Sí, tu familia. me parece muy importante eso. Sí. Porque creo que muchas veces en México específicamente, yo ahorita que me estoy metiendo al mundo de grabar podcasts, o sea, como que piensas como no, es una industria en la que pues es muy difícil hacerla y la verdad es que no. O sea, tipo, ahorita estamos en un estudio y digo como hay muchísimas verticales a la que te puedes ir en una carrera creativa. O sea, puede ser cine, puede ser hasta tener un estudio, puede ser, igual la vez pasada me lo grabaron una amiga y gente súper profesional que llegaban como con su equipo, con todo. Y creo que ahorita que me estoy metiendo me estoy dando cuenta todas las verticales que hay para hacer ingresos y que te vaya bien en la carrera de cine en México, que creo que es un prejuicio que a lo mejor tiene la gente y a lo mejor por eso dicen, no, mejor estudia derecho, ya sabes, o estudia una carrera tradicional. Entonces, se me hace muy padre que siempre tuviste el apoyo de tus papás en eso. Y lo segundo es como la mentoría del set, ¿no? O sea, que pudiste acercarte a gente, como tú misma dijiste, como más profesional o que sabía más que tú y no le tuviste miedo, ¿no? O sea, de que le entraste con todo y aunque fuera a googlear en un Starbucks, o sea, ya apuntabas y lo hacías todo. Entonces, está súper padre eso. Me parece que si te gusta algo, tienes que perseguirlo como puedas. Sí. Entonces, yo no tenía la más remota idea de cómo hacerlo, pero busqué cómo resolverlo. O sea, con las herramientas que tenía, busqué cómo lo tenía que resolver. Y eso me parece como básico. Y entonces iba con la gente que estaba más arriba que yo en el set y le decía, oye, a ver, ya hice esto, ¿está bien? Sí, está bien. Entonces ya estaba bien. Entonces ya esa era palomita, ya había aprendido algo. Y luego me equivocaba en algo, pero todo el tiempo les preguntaba cómo hacer las cosas y les preguntaba si estaba bien o las hacía y entonces cuando estaba mal les preguntaba, oye, pero ¿por qué está mal esto que hice? Entonces me explicaban. Entonces esa es la única manera creo que de aprender. Como sí, a la mala, un poco. O preguntando. Sí. Preguntando si lo que me encargaban lo hacía, pero les preguntaba si estaba bien. Y si estaba mal, ¿por qué? Explícame por qué estaba mal. Entonces, como que tienes que tener esta iniciativa de hacer las cosas y de estar como muy, muy atenta a absorber y aprender todo lo que veas. Sí, y tomar la retroalimentación. No pensar como, ay, me están regañando, qué mala onda, como, o sea, hice esto estuvo mal y ahora lo voy a hacer así la siguiente vez y ya, va a estar bien. Exacto. ¿No? Y para la gente que no sabe exactamente qué hace un productor de cine. Un productor de cine puede hacer varias cosas. Hay muchos tipos de diferentes productores de cine. Un line producer o un productor en línea es una persona que organiza el día a día del rodaje. Organiza a todo el crew en la parte más logística de la producción, que es que el camper para el actor esté, que la alimentación para dónde van a poner la alimentación ese día, junto con su equipo de producción. Digamos, ese productor es el jefe de ese equipo de producción y tiene un gerente de producción y tiene un coordinador de producción y es como todo un equipo de gente y luego tiene asistentes de producción que están en el set resolviendo cosas más inmediatas. Pero digamos, un line producer es la cabeza de un equipo que organiza el día a día de la producción y organiza los contratos del crew, y digamos, esa es como la parte más hands-on de la producción. Un productor, que no es un line producer, sino es como un productor más creativo o más ejecutivo, lo que hace es gestionar proyectos desde cero. Creo que la producción está un poquito malentendida a veces, porque pues hay como tantos puestos en la producción que es difícil justo de repente entender. Por eso es una gran pregunta. Pero un productor, o por lo menos lo que hago yo, con un equipo de gente, porque no lo hago yo sola, y con Francisco González Compeán, que ha sido mi mentor sin duda en esta carrera, porque tiene muchos años haciendo cine, es que pensamos como cómo podría ser una película. Que la historia de más o menos por dónde podría ir, y entonces decimos, o bueno, en este caso Francisco, cuando empezamos a trabajar juntos, me dice, tengo una idea de una película que se llama Mis Reyes contra Odines. Y yo, ok. ¿Y cómo? Es un gran título, pero ¿de qué va la historia, más o menos? Pues es que es de un junior que se llama Santi Curi, que se muere su papá y se tiene que quedar con la empresa, y los godines de esa empresa no quieren que se quede con ella. Y yo como, ok, sí, esa es una idea. Y entonces me enseñó un argumento como de 10 páginas
Y a partir de ahí fueron 2 años de trabajo de guión. O sea, a partir de ahí lo que hicimos fue, perfecto, ¿quién podría escribir esto? ¿Quién podría escribir algo así? Bueno, pues tal persona. Bueno, pues vamos con tal guionista y le decimos, oye, a ver, mira, existe esta idea, se llama Mis redes contra Godines, este es un argumento, ¿por qué no empezamos a desarrollarla? ¿Y ven a muchos guionistas o en esta ocasión sabían cómo queremos trabajar con esta persona para el guión? Hemos visto muchos guionistas y también a lo largo del tiempo vas como uniendo el guionista con el proyecto. Entonces dices, mira, para esta película yo creo que podría ser buena esta guionista. Y a veces te equivocas y no era buena ese guionista y tienes que cambiar de guionista. O a veces escribes un guión y lo lees un año después y dices, híjole, no, necesita otra mano de otra persona. Uh-huh. Entonces, en este caso fuimos directo con la persona que lo escribió y luego otra persona lo reescribió por completo. O sea, o reescribió el 70% de lo que estaba escrito. Uh-huh. Y entonces fue un proceso como de, no sé, será un año y medio de escribir ese guión. Luego de reescribir ese guión con una persona que estaba escribiendo otro guión con nosotros, que es María Hinojos, que estaba escribiendo Cindy la Regia, pero cuando íbamos a hacer Mis redes contra Godines y el guión como que no... María Hinojos, perdón, pero es una genia. O sea, es que yo el guión de Cindy la Regia me puedo reír horas. O sea, es que mi novio es regio, te conté. Sí. Literal es educacional, tanto para chilangos como para regios. O sea. Sí. Pero ese guión también participó mucho Catalina Aguilar Mastretta, que es la directora de la película, y Santiago Limón, que es el codirector de la película. Entonces, entre los dos codirectores también nutrieron muchísimo la idea de ese guión. María sin duda lo escribió, pero Catalina le metió muchísimo ese guión y Santi también le metió muchísimo ese guión. Entonces, como que fue una cosa de nuevo. O sea, como que el cine es una cosa de trabajo en equipo. Uh-huh. Pero bueno, un poco regresando al tema de cómo armas una película es, digamos, vas con un guionista y le dices, oye, ¿qué opinas? Te conectas con esta historia, sientes que puedes escribirla y entonces empiezas un desarrollo de guión que puede durar desde, no sé, en el caso de Eugenio Derbez, de No ser evoluciones, 10 años Uh-huh. o un año. O sea, como que no hay un, en el cine como hay tantas maneras de hacerlo, no hay un tiempo específico de lo que puede durar. Pero bueno, Mis redes contra Godines yo creo que duró el desarrollo un año. Y a partir de ahí teníamos un guión, pero no teníamos un director. Y entonces, por azares del destino, conocimos a Chava. Bueno, Francisco conocía a Chava. Fuimos a platicar con él. Le dijimos, oye, mira, ¿y este guión qué opinas? ¿Quieres dirigir esta película? Uh-huh. Dijo, sí, va, pero pues hay que hacer cambios, hay que hacer tal. Entonces empezamos a trabajar, Chava, Francisco y yo, con la guionista, con María, y empezamos a reescribir ese guión y hacíamos muchísimas mesas de trabajo de horas en donde leíamos el guión y decíamos, bueno, pero a ver, por aquí podría ir más para allá la historia, que son talleres de guión. Uh-huh. Entonces empezamos a tallerear el guión. O sea, talleres, me imagino como, es que lo único que puedo pensar es tipo SNL, que se sientan todos en un cuarto y lo ven y Sí, tal cual. Es así. Okay. Y entonces, y Sebastián Jurado, que también es parte de nuestro equipo, Uh-huh. de repente decía, ¿y por qué no pues metemos un chiste aquí que sea así? Y todos, sí, órale, está muy chistoso, sí, hagamos eso. O ¿por qué no de repente se van al rollo en vez de irse a un festival de música? Uh-huh. Eso dijo el director, por ejemplo. Y entonces decía el director, pero es que en el rollo hay una parte que es como VIP. Y yo, como, ¿de qué estás hablando? Entonces, claro, fuimos y entonces funcionaba. Entonces es una cosa que se va nutriendo de un montón de gente. Y aquí tipo el line producer a la hora de grabar era el que habla con el rollo y consigue todo. Exactamente, el que cuadra con el rollo y entonces va y negocia con ellos y les dice, voy a filmar aquí 3 días, ¿qué precio me puedes dar? Uh-huh. Es un trabajo titánico, ¿eh? Uh-huh. El trabajo de un line producer yo lo respeto muchísimo porque es un trabajo enorme. Uh-huh. Y de muchísima responsabilidad, mucho más, yo creo que diría, en los días de rodaje mucho más que la mía. Sí. Y entonces a partir de eso, a partir de ese taller de guión, cuando ya teníamos un guión sólido, fuimos con la directora de casting y le dijimos, oye, mira, está este guión, necesitamos unos actores. Uh-huh. Había ideas que ya tenía Chava, el director, de quién quería que fuera el Godín y quién tal, pero por ejemplo, yo estaba en el rodaje de otra película que se llama Loca por el Trabajo y estaba con Daniel Tovar y Regina Blandón y ellos hacían un papel chiquitito. Uh-huh. Entonces de repente dije como, oye, pues Regina podría ser Michelle Curie, ¿por qué no que vaya a un casting? Entonces fue al casting y lo hizo muy increíble, pero Daniel ya lo conocía a Chava porque había hecho una serie con él. Entonces como que lo tenía muy en la cabeza de que él tenía que ser el Godín y así. Ese grupo de actores se armó en poquísimo tiempo.
y de, oigan, pero es que vi este video de esta actriz que hizo un video muy chistoso de una maestra de yoga que era Diana Bobbio, que es el personaje de Nancy. Entonces como que dijimos, oigan, ¿por qué no puede ser Nancy? ¿Qué opinan ella? Sí, órale, sí. Y entonces literal así se fue armando el cast de esa película. Otras fueron ideas de Anilu, la directora de casting. Otras fueron ideas que nos recomendaron. Otros fueron actores con los que estábamos trabajando. O sea, ¿tuvieron en algún punto de que audiciones? Sí, claro. O sea, había castings y entonces yo te diría que como 4 o 5 personajes de ese grupo de actores salieron de Anilu, de la directora de casting, que pues pensó y dijo, a ver, creo que pues, el Conan puede ser más o menos así. Entonces llamó al charrito, le hizo un casting y vimos su casting, fue como él es el Conan. Es muy evidente cuando alguien es un personaje en los castings. O sea, como que puedes leer rápidamente que le entendió al personaje y que además le aportó más cosas a ese personaje que no estaban escritas. No, y aparte en comedias creo que va a ser muy difícil como lograr conseguir ese casting que encaje perfecto y que pueda como no solo ser el personaje, pero pues contar, no contar los chistes, ¿no? Pero como interactuar en esas escenas que son de comedia. Ese es el gran trabajo que hizo Chava en esa película y que hicieron ese grupo de actores que son todos increíbles y hoy tienen carreras padrísimas. Que en el set era una cosa de que todos iban proponiendo y la comedia es una cosa de timing. Es una cosa, la gente que sabe hacer comedia es porque tiene agilidad mental y porque tiene timing. De dónde meter el chiste, de cómo esperarse, de qué carita poner. Entonces, ese grupo de actores son grandes actores, pero también Chava lo hizo increíble en dirigirlos y en decir, a ver, no, tú espérame tantito, ese chiste sí, ese sí está bueno, a ver, mételo acá. Y el rodaje de esa película de Mis Reyes contra Godines fue una cosa como que los actores proponían mucho, Chava proponía un montón y de repente todos éramos como, oye, pero si aquí dice este chiste, sí, órale, así, porque Chava es un director que le gusta, que escucha mucho a su equipo de actores, a su fotógrafo, a su director de arte, entonces a sus productores. Entonces esa película se fue armando un poco así. Chava dirigiéndola y todos proponiéndole cosas y él sabiendo llevarlas por diferentes lados. Cuando acabamos cuando acabas una película, pues viene un proceso largo de edición y de post, en donde haces la música y en donde ves muchos cortes y ves qué funciona y qué no. Me acuerdo que el primer corte de Mis Reyes contra Godines duraba 3 horas. Y cuando lo vimos Chava, Francisco y yo, nos queríamos matar. Yo decía, ¿cómo esto va a ser? Y claro, yo nunca había hecho una película de cero, como fue Mis Reyes. Y cuando vi ese corte dije, bueno, aquí hay que hacer una cantidad de trabajo tremenda. Pero es un proceso normal, lo que pasa es que yo nunca lo había vivido. Y entonces fueron meses de edición y cuando cerramos el corte... Y bueno, también hacemos una cosa que se le enseñamos a nuestros amigos productores y nos opinan en un screening y es como, esto sí funciona, esto no, yo le quitaría esto, yo le haría más esto y tienes que saber escuchar. ¿Y cómo sabes qué opiniones tomar y qué opiniones no tomar? O sea, porque estoy escuchando que hay miles, ¿no? Todo el tiempo de que todos aportan y es un trabajo en equipo, pero o sea, ¿cómo puedes hacer esa decisión? ¿O cuál es? Yo creo que es una cosa que cuando a los tres nos hace sentido. O a veces hay cosas que yo quiero quitar, pero Chava no quiere quitar. Entonces tienes que confiar en el director. Y es como, o sea, Chava me dice como, no, esto, o sea, por ejemplo, algo muy específico que yo odiaba era el beso entre, ¿te acuerdas que en Mis Reyes contra Godines 1, el personaje de Conan besa a la mamá de Michelle Curie casi al final cuando llega a la oficina? Sí. Yo quería quitar eso y le decía, Chava, es que esto está horrible, o sea, no tienes... Y de repente, y me dijo, no, Ruth, esto funciona, porque él conoce muy, o sea, como que tiene una intuición muy bien para entender el público y sobre todo el público mexicano. Me decía, te lo prometo que funcione. Yo le decía, pero es que, Chava, ¿cómo va a funcionar esto? Y cuando yo veía esa película en las salas y veía las risas de la gente cuando sucedía eso, decía, no lo puedo creer. Entonces, eso, por ejemplo, tuve que confiar y decir, bueno, pues lo dejamos, a ver qué pasa. Y luego te empieza a gustar porque pues ya haces tu paz con que eso no lo vas a quitar y ya. Y de repente había cosas que Chava cedía y nos decía Fran y a mí como, bueno, sí, eso está bien, vamos a quitarlo porque también... Entonces es un proceso como de confianza, de entender la película que estás haciendo, de seguir a tu director, pero de repente decirle, oye, pero es que esto sí creo que lo deberíamos de cortar. Y es como pues sí, como de nuevo, es un trabajo en equipo entre todos y de entender un poco la intuición de
O sea, de seguir la intuición, pero también la tuya, y entonces es un poco eso. Ok. Un poco para recapitular, o sea, estaba la idea, nace con la idea. Luego Sí. tenemos todo el tiempo del guión, ¿no? Que en este caso duró 1 año y medio, 2 años. Más o menos, sí. Casting y luego ya empieza la producción. Sí. ¿Cómo funciona el financiamiento? O sea, ¿quién está financiando todo desde la idea? ¿No hay financiamiento o empieza después de que ya es como que vamos a producir, vamos? Porque pues al mismo tiempo está trabajando, pues estás trabajando tú, el guionista, la del casting, o sea, como que... Sí, es una gran pregunta. Hay muchas maneras de financiar una película. El desarrollo cuesta, Ujú, porque cuesta que una persona esté escribiendo en su casa. ujú, Entonces, en nuestro caso, tenemos la suerte de trabajar con un estudio que se llama Videocine, que son increíbles y que los amo porque son gente que te deja creativamente explayarte y que confía en lo que hacemos. Y entonces ellos financian el desarrollo y financian también la película. Hay muchas maneras de financiarlo. Puedes financiar a través de Ficine una película. Háblame de Ficine, justo lo estaba investigando ayer. Para los que no sepan, es como lo que sale el disclaimer al principio de muchas películas mexicanas de que esta Sí. película fue grabada. ¿Qué es eso? El Ficine es un incentivo fiscal Ujú, que es un incentivo que empezó Calderón. ujú, Y entonces tú puedes ir con diferentes, y se ha modificado a lo largo de los años, pero lo que pasa es que tú puedes ir con diferentes empresas. ujú, Y entonces, en vez de que esas empresas que tienen que pagar impuestos a fuerza, porque pues, todos tenemos que pagar impuestos, ujú. en vez de que esas empresas le paguen impuestos a Hacienda, te pueden dar el 10% de lo que tienen que pagar a Hacienda, te lo pueden dar a tu película. No como socios comerciales de la película, no como para que les hagas un comercial de la empresa dentro de la película, sino simplemente en vez de pagarlo a Hacienda, te lo dan a ti y entonces tú vas juntando diferentes empresas y entonces puedes financiar tu película. Es un incentivo fiscal increíble que ha hecho que se genere, yo creo que eso y otros factores, pero yo creo que ha generado industria en este país. Una industria que está creciendo, porque hacer cine definitivamente es una cosa cara, pero es una cosa increíble. ¿Y cómo lo has hecho? O sea, ¿le has pichado a una empresa? Sí, nosotros trabajamos con empresas normalmente de Televisa, Ujú, pero le hemos metido, por ejemplo, Cindy tiene Eficine. Y ujú, entonces Cindy la metimos en Eficine, con una empresa de Televisa, pero sí le he pichado y me han dicho que no. No entienden de pronto las empresas qué significa eso y de repente creen que es un comercial. Ahora ya las empresas grandotas tienen un concurso, ya han hecho como concursos internos de a qué película van a darle Eficine, lo cual está bien. está padre. O sea, como que se ha profesionalizado o sea, se ha profesionalizado cómo dentro de las empresas, a qué película darle. Pero lo puedo hacer desde una empresa, te estoy hablando de muy chiquita hasta empresotas muy grandes. O sea, no hay una regla. Ok. Y, o sea, ¿cómo es el pitch? O sea, has llegado con ellos, les dices, estoy haciendo esta película, es de una regia, es de unos godines. O Sí, sea, sí. Mex Zombies, por ejemplo, fue una película que piché y me dijeron que no. Me ujú, dijeron, no, esa película no la entiendo. O sea, la piché una empresa, no la entendieron. ujú, Y al final fue una película que acabó financiando Videocine. Pero me han dicho que no le entienden. Creen que de repente la pueden usar como comercial de su empresa, y la picho y pues no les funciona, no les gusta o no la entienden y ujú. te dicen que no. Ok. Qué interesante. Justo estuve investigando, no sé si esto es verdad o no, que Mis Reyes contra Godines, la primera, tuvo presupuesto de 2.5 millones de dólares. ¿Esto es correcto? Sí, la primera costó, no, menos. Yo creo que costó como 1.5. Ok. ¿Y cómo haces las decisiones respecto a presupuesto? O sea, ¿qué se va porcentualmente un poco? ¿Cómo defines un presupuesto? Ujú. Sé que está medio de flojera, pero creo que está interesante a lo No, mejor. está interesante. Por eso hay un line producer o un productor que se encarga más de la parte presupuestal, pero normalmente en el cine el crew cobra por semana, Ujú, entonces cobran 10 por semana o 20 por semana, y entonces así va sacando. Y entonces, si tienes 6 semanas de rodaje, ujú, pues vas definiendo. Mira, la directora de vestuario va a hacer 3 semanas de preproducción, que también es un proceso importante. ujú, Para hacer una película tienes que hacer una preproducción en donde encuentras tus locaciones, encuentras tu cast,
Tu director de arte, tu production designer va a diseñar cómo van a ser esos espacios, ve las locaciones y dice, perfecto, aquí voy a poner un sillón, aquí voy a pintar la pared de amarillo. Entonces, todo ese trabajo de mesa es indispensable para hacer una película. No puedes llegar y ya llegar a la locación y ya filmar. Pero tu fotógrafo dice, perfecto, en esto 4 luces que voy a poner aquí. Digamos, todo hay un trabajo de mesa, de conceptualización de cómo va a ser la foto, cómo va a ser el arte, por qué, tus personajes cómo van a ir vestidos, por qué, de qué color. Entonces todo ese trabajo, digamos, se paga. Entonces, normalmente si tu directora de vestuario, voy a poner un ejemplo, va a trabajar 6 semanas de rodaje, va a trabajar 3 semanas de pre o 4 semanas de pre, pues vas haciendo un cálculo. Si cobra 20 a la semana, son 6 semanas de rodaje más 3 de pre, pues lo que salga de ese cálculo lo vas poniendo en el presupuesto. Y luego eso es como así de cada persona. Y luego tienes un above the line, que es el presupuesto que incluye a los actores, al director y a los productores. Y ese above the line, que es parte de tu presupuesto, es un above the line porque se llama así porque son todos los que son arriba de la producción física, digamos, del fotógrafo, del asistente de foto. Entonces, tienes tu above the line, tienes tu presupuesto de lo que te va a costar la producción, en donde pones tu alimentación, tu camión de vestuario, tu todo. O sea, es una cosa muy compleja. Y luego tienes tu presupuesto de postproducción, en donde tienes, perfecto, el editor va a cobrar tanto, el diseñador sonoro va a cobrar tanto, el colorista va a cobrar tanto. Entonces tienes tu presupuesto de post y entonces tienes que juntar todo y hacer un presupuesto general. Ok. Y justo es Eficine, Videocine, ¿y qué otras opciones hay de financiamiento? Plataformas. De streaming. Tipo Netflix y así. Sí. ¿Cómo funciona con ellos? Tú normalmente vas y les pichas. Pues mira, tengo esta idea, ¿qué opinas? Sí, me gusta, desarróllala. Por ejemplo, en Cindy la serie fue así. Ellos se acercaron y dijeron, oigan, ¿por qué no hacemos una serie de Cindy la Regia? Y entonces dijimos, sí, pero ¿por qué no hacemos Cindy la Regia adolescente para no repetirnos? Y entonces empezamos un desarrollo con guionistas de hacer una serie, un desarrollo que ellos pagaron y luego te hacen hacer el piloto, que es los pilotos son los primeros capítulos de cualquier temporada, o sea, de la primera temporada, no de cualquiera, perdón. Los pilotos se les llama al primer capítulo cuando empieza una serie. Entonces, o sea, en la serie de los 2000 el primer capítulo siempre se llamaba piloto. Exacto. De acuerdo. O sea, ahorita creo que ya no lo hacen así. Ya no lo hacen. O sea, yo sí lo hice en la serie, pero sí, es un piloto porque están viendo si funciona. Entonces te hacen escribir una Biblia, que es un desarrollo de los personajes principales, un desarrollo y una sinopsis de todos los capítulos, de qué pasaría en cada capítulo. Y como también eso no es, o sea, puede cambiar y te pueden pedir diferentes cosas, pero un argumento de, pues más o menos la serie va de esto pasa, de esto queremos hablar, etcétera. Y te hacen escribir la Biblia y el piloto y el segundo capítulo. Ha cambiado y ahora te pueden hacer escribir todo o compran todo y como hay diferentes formas de hacerlo. En ese caso era el capítulo 1 y 2 y la Biblia. Y cuando lo leen dicen, bueno, perfecto, ahora escribe los 7 capítulos. Entonces vas y desarrollas los 7 capítulos que ellos siguen pagando a los escritores porque a ti no te pagan porque todavía no has empezado a hacer algo, digamos, no estás escribiendo o no estás produciendo. Y es un proceso que puede durar 1 año. En el caso de Cindy la serie duró como 1 año y medio. Y entonces donde tú escribes, o sea, los escritores escriben los capítulos, yo los leía y los leía al equipo, mandábamos notas de guión, puede ir más por acá, más por allá, se lo regresábamos a los escritores, nos regresaban otra versión de guión, esa versión de guión se la mandábamos a Netflix nos mandaba notas, les dábamos esas notas a los escritores y escribían otra versión de guión, la volvíamos a mandar a Netflix. Si ya no había notas, entonces quedaba el primer capítulo aprobado. Entonces el primer capítulo está aprobado, vas con el segundo capítulo y así. Y normalmente en los cuartos de escritores se dividen los capítulos. El head writer escribe el primero,
luego el escritor, un junior, escribe el segundo o el tercero y así sucesivamente. Y luego, cuando ya escribes toda la serie y está aprobada, te dicen, perfecto, vamos a empezar a producirla. Y entonces empiezas justo otra vez el proceso de casting, el proceso de quién va a dirigirla. Y en este caso, en Cindy, la serie, en el proceso de preproducción hicimos otro mini cuarto de escritores. Entonces reescribimos un montón de cosas en ese proceso. ¿Y cuánto control creativo tienes trabajando contra a lo mejor financiamientos como Eficine y Videocine o Netflix? O sea, ¿o es el mismo proceso un poco para todos? Estar como checando con todos qué opinan de que las notas en los episodios. Sí, normalmente los estudios que son dueños de lo que estás haciendo, porque ellos pagaron lo que estás haciendo, ellos, digamos, tienen mucho control creativo, pero creo que al final siempre termina siendo una conversación y hay cosas por las que tú quieres pelear, pero que para el estudio no le funcionan. Entonces tienes que hacerle caso al estudio, porque... O de repente sí peleas mucho una cosa y te dicen, bueno, está bien, esta sí la dejamos. Pero sí, depende mucho de tu ejecutivo del estudio, depende mucho qué tanto les guste lo que estás haciendo. Te pueden mandar notas con las que no estás de acuerdo y sufres un montón, pero al final tienes que hacerlas porque los estudios tienen un know-how de cómo hacer las cosas y por algo están haciendo lo que están haciendo y saben lo que están haciendo y conocen a su público. Y más hoy con el nivel de detalle que puede tener alguien como Netflix o las plataformas de lo que le gusta a la gente, pues sí tienen información privilegiada y certera de lo que les gusta y tienes que hacerle caso. Está cañón. Yo me enteré haciendo investigación para esta entrevista que en Netflix ves que te enseña fotos, como a lo mejor, no sé, Cindy la Regia y te enseña una foto de Cindy. Sí. A mí me sale a lo mejor una foto diferente que a ti en Netflix. Eso es increíble. O sea, como que dependiendo de lo que te gusta a ti, te salen como fotos promocionales diferentes. Eso me traumé. Eso es padrísimo. Me acuerdo que cuando acabamos la serie íbamos a lanzarla, bueno, la iban a lanzar ellos, nos explicaron justamente eso, que hacen diferentes artes les llaman a los pósters, para los diferentes tipos de contenido que ve la gente. Entonces, en un mismo Netflix hay 5 perfiles y entonces estás tú, yo que soy la mamá, el papá y el hijo. Y yo consumo cosas más románticas, entonces a mí me aparece una foto de Max y Cindy dándose un beso. Pero tú consumes cosas más teen, entonces te aparece una foto o más de amigas, entonces te aparece una foto de Cindy con sus amigas. Eso me parece espectacular. Personalizan de alguna manera su contenido y lo ajustan para ti. Sí, eso igual si les interesa es un podcast que se llama Land of the Giants, está en inglés, pero está muy bueno, o sea, porque te analiza, son como 5 o 6 episodios de como un deep dive de cómo funciona Netflix como muy, muy granularmente. Ah, mira, lo voy a ver, está muy bueno. Sí. Sí, me lo voy a echar. Es que me interesa mucho el modelo de negocios de streaming y justo te quiero preguntar un poco la diferencia. Es que una vez que se publica, sí, ya sea como un medio de distribución tradicional, como puede ser el cine, o a través de una plataforma de streaming? O sea, ¿qué cambia en los ingresos? ¿Qué cambia en el lanzamiento? Te cuento qué cambia. Cuando tú haces una película con un estudio para lanzarla en el cine, tú como productor, junto con el estudio, eres dueño de esa película. Y las ganancias se dividen entre el estudio y tú. Entre, obviamente, los exhibidores, que son los cines, que se quedan un porcentaje de esa película. Cuando el exhibidor toma su porcentaje de esa película, el estudio recibe el porcentaje que le toca de esa película y el estudio se divide con el productor, con el trato que hayan hecho, y entonces tú eres dueño de esa película. Digamos, el dueño de esa película es el estudio y tú. Para siempre. Para siempre. Cuando tú haces una película para una plataforma, tú no eres dueño de ese contenido. El dueño de ese contenido es la plataforma y tú como productor recibes un fee de producción de lo que costó esa serie, recibes un fee que puede ser un 15, un 20. De lo que costó. De lo que costó la serie. Recibes un fee y no vuelves a ser dueño de esa serie o película nunca jamás. Esa película no te pertenece, no eres dueño de eso. Pero te voy a poner un ejemplo. Ismael Rodríguez, que es un director muy famoso de la época del cine de oro en México, hizo, no quiero mentir, pero más de 100 películas. O sea, el cine de oro tipo época Cantinflas. Exacto. Digamos 40, 50, 60. Y sus herederos han hecho dinero con esas películas porque siguen siendo de ellos esas películas, ¿me entiendes? Y las siguen pasando en Televisa. Y las siguen pasando. Entonces Televisa tiene que pagarle regalías
a los dueños de esas, de esas películas. Ahora, yo no soy dueña de la serie que hice, ¿eh? Si le vendo una película a Netflix, no soy dueña de esa película, me olvido de eso para siempre. Entonces sí son, por un lado, no arriesgas menos cuando haces una película o una serie para plataformas, digamos en este caso una película, porque cuando haces una película para plataformas, a ti te dan tu fee y te vas a tu casa. Ujú. Cuando es una película para cine, es más arriesgado porque o puede ser un hitazo y entonces recibes más dinero, o puede ser que nadie la vea y no recibiste un peso. Ujú. Entonces, el riesgo es mayor cuando haces una película para cines, pero porque arriesgas más, puedes ganar más. Tú cuando haces una película de plataformas, cuando sabes lo que va a costar la película, sabes perfectamente lo que vas a recibir tú y te vas a tu casa. Digamos, eres más como un proveedor de estas plataformas. Interesante. Y justo, o sea, hablando de que le vaya bien una película en el cine, Mis Reyes contra Godines fue un hit. O sea, hizo, creo, ¿no? Esto fue toda investigación. 238 millones de pesos. Sí, o sea, ¿cómo lograste eso? O sea, primero, ¿cómo haces? Creo que es muy específico el público mexicano, o sea, como que tenemos muchas particularidades de ir al cine o no. Sí. Y dos, ¿cómo logras que tanta gente vaya? O sea, ¿es marketing? ¿Qué es? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Es una tormenta perfecta de cosas. Ujú. Es una campaña poderosa que trabajas, en este caso, con el estudio que es Videocine, en donde, de nuevo, pues, de repente tú dices, ¿cómo va a ser el póster de Mis Reyes contra Godines? ¿Cómo hacemos un póster? Y entonces el equipo de marketing del estudio te hace una propuesta y dices, pero ¿qué tal si lo llevas más por acá o más por allá? ¿Sí les gusta el azul o lo hacemos en blanco? ¿Qué opinan? Y entonces de nuevo, es un trabajo en equipo. O sea, lo más hermoso de hacer cine es que nadie puede hacer cine solo. Tú puedes pintar, puedes ser un artista, un pintor, y tú puedes pintar solo. No puedes hacer cine tú solo. Necesitas un equipo de gente. Entonces, haces una campaña en donde hay ideas que funcionan y hay ideas que no. Yo me acuerdo que había yo tenía una idea de hacer cápsulas de los personajes. Y cuando piché esta idea me dijeron, estás loca, está horrible, eso no funciona, está muy caro, ¿para qué nos va a servir? ¿Qué son las cápsulas? Las cápsulas son como en la promoción, Ujú. sale Nancy hablando y te dice, mira chico, pasó esto en la oficina y no sé qué, y eran cápsulas para redes sociales de los personajes. Ya, o sea, te puede salir en Instagram. Exacto, entonces las hicimos y fueron un madrazo esas cápsulas. Y entonces de ahí ya ahora se empiezan a hacer muchas. Yo no lo inventé, lo hacían los gringos. O sea, era una cosa que se hacía para promocionar películas. Entonces hicimos cápsulas. Hicimos una sociedad con una página en Facebook que se llama Lo que callamos los Godines. Ujú. Y entonces contactamos al que maneja esta página, que se llama Carlos, y le dijimos, oye Carlos, mira, hicimos esta película. Ahora queremos hacer memes que tengan que ver con esta película, pero que los subas tú en tu página que tiene 2.5 millones de likes en Facebook. Ujú. Entonces nos dijo, órale, va. Y entonces empezó a hacer contenido de memes que linkeaban a nuestra película con su página. Entonces todos los godines que seguían esa página, pues veían que iba a salir nuestra película. Ujú. Entonces, ese es un ejemplo de otra cosa que hicimos. Hicimos una campaña larga que duró como 9 meses, en donde hicimos un teaser de que iba a venir un teaser para cines, en donde solo había voz y texto. Luego hicimos un teaser en donde era como un teaser es antes del tráiler, Ujú. en donde en 30 segundos cuentas que va a salir esta película, y le hicimos un tráiler para cines. Y íbamos lanzando las cosas a lo largo de esos 9 meses. De nuevo, yo nunca había hecho algo así, entonces iba aprendiendo ahí. O sea, como que iba teniendo ideas y decía, oigan, ¿por qué no hacemos esto? Y entonces de repente funcionaba y de repente no. Entonces también yo iba aprendiendo mucho conforme iba avanzando en esa campaña. Ujú. Y trabajamos con un equipo de marketing increíble de videocine que lanza un montón de películas y que sabe qué cosas funcionan y qué cosas no. Y de repente tú empujas por cosas que crees que funcionan y funcionan. Ujú. Y de repente empujas por cosas que crees que funcionan y no funcionan. Ujú. Entonces, pues de nuevo. Mucha experimentación. Ajá, vas experimentando, obviamente con un equipo de gente que sabe lo que funciona. Ujú. Entonces tú vas proponiendo cosas
y si les late, las hacen y las hacemos juntos. Y ya, básicamente. Ok, qué interesante. Justo nunca lo había pensado a ese nivel, pero sí, o sea, cuando... y me acuerdo que yo los veía un chorro en los camiones. O sea, yo de las películas claro. me entero viéndolo en los camiones, literalmente. Sí, y es porque se hace las campañas pensando en el público que va a ver esa película. Por ejemplo, si tú tienes una película de adolescentes, pues tienes que meterle más a redes sociales, porque tu público objetivo, que son los adolescentes, que es el target de esa película, donde consume su contenido es en TikTok. Ujú. Entonces, métele a TikTok todo, porque quieres que las películas tienen targets específicos. O sea, una película, no sé, de romance, normalmente el target van a ser personas entre 20 y 50 años, más mujeres, que van a ver porque consumen más romance las mujeres. Pues si tienes una película de acción, normalmente los que consumen más películas de acción son hombres. O sea, digo, esto ha cambiado y ahora es un poco de todo, pero sí, sí hay targets. Entonces, si tienes una película de adolescentes, pues tírala a TikTok, ahí está tu público. Esos son los que van a ver esas películas. Yo no creo que un señor de 50 va a decidir ver una película de teens. Se va a ir a ver la de rock, de acción. ¿Me explico? Está súper interesante. Justo leí que necesitas 7, 8 puntos de contacto con algo antes de que te empiece como a sonar. O sea, como que ahorita interactuamos con 1000 cosas, tipo en la calle, de que anuncios, en tu celular, en lo que sea, y hasta como el 8º punto de contacto, como que te acuerdas de eso, ya Lo sabes. internalizas. Exacto. No sabía. Eso está interesante, no sabía eso. Por eso creo que los camiones, igual ahorita hay un anuncio de Broncolín. Entonces lo tengo como muy en mi mente. Pero creo que en México justo todos esos anuncios como en la calle son súper importantes, ¿no? Porque si no... Sí, creo ves. que hay muchas maneras de hacer una campaña. Puedes hacerla, las redes sociales hoy son muy poderosas, puedes hacerla a través de redes sociales. Es muy caro hacer una campaña out of home, que son las campañas que ves en los camiones y en los parabuses y en los espectaculares. Eso se ha vuelto muy caro. Bueno, siempre ha sido caro. Uh-huh. Pero hay muchas maneras. Puedes hacer una campaña. Las redes sociales hoy no son tan caras, no son caras para hacer una campaña y puedes tener un alcance brutal, o sea, inesperado. Y de repente, pues, si estás en la pandemia, ¿por qué harías una campaña out of home si nadie salió de su casa? Sí. ¿Sabes? Como que las campañas, es un mundo que está en constante evolución, sobre todo el mundo del marketing y de la comunicación, que yo no me siento experta en ello, pero pues de repente tienes que entrarle porque pues te toca. Es un mundo que está evolucionando todo el tiempo y las formas de comunicación van cambiando. Y de repente veo que, por ejemplo, en los podcasts meten anuncios. Entonces, no sé, supongo que la gente más profesional del marketing entenderá cómo hacerlo. Sí, yo creo. Justo, aparte creo que este es el año del podcast. O sea, ahorita que fueron las elecciones gringas, los dos hicieron 1000 podcasts. Sí. Y en México siento que está como naciendo apenas. Bueno, no, o sea, ya existe, pero como que está creciendo mucho más. Y me encanta. Yo yo escucho muchísimos podcasts porque, a ver, hay ¿cuándo no tienes tiempo de escuchar algo? No, en el tráfico de México, o sea, En diario. ciudades como esta, o cuando estás haciendo ejercicio, o cuando te vas a dormir, o, ¿sabes? O te estás vistiendo y entonces escuchas un podcast, como que es algo que puedes estar constantemente consumiendo y que además estás aprendiendo. Es como los audiolibros, digo, no es lo mismo, pero es una cosa que es muy fácil de acceder a ello. Sí, a mí me encantan. Entonces, gracias por estar aquí hoy también. Igual, vi que Mi Reyes contra Godínez, la primera, estuvo en cartelera casi un año. ¿Eso es correcto o no? O sea, como en los cines. Ok. No es correcto. Estuvo en cartelera, yo creo que ya debe haber estado en cartelera como 3 o 4 meses. Ok. ¿Cómo decides qué tanto se queda algo en cartelera o es un como estándar de la industria? ¿Y por qué es la métrica como de Hollywood y del mundo del cine el fin de apertura? O sea, la taquilla del fin de apertura. Siento que es como una métrica que se usa mucho. Sí, te voy a explicar por qué. Tú no decides cuánto tiempo se queda tu película en el cine. Esto lo decían los exhibidores y el estudio lo pelea. Entonces, o siempre quieres más. Exacto, tú siempre quieres más porque todos los productores creen que sus películas son las mejores. Aunque a lo mejor no sean, o aunque a lo mejor a veces sí sean, o lo que sea. Entonces, tú como productor no decides cuánto tiempo se queda tu película en el cine. Lo que puedes aspirar como productor o como director o como actor o como parte de una película es que a tu película le vaya bien
y la quiera ver mucha gente y entonces las salas se llenen y tengan los exhibidores que abrir más salas para tu película. O que las salas se llenen entre semana, que es más complicado, y ahorita te explico lo del fin de apertura o del primer fin de semana, que es el fin de estreno de la película. Pero lo que puedes aspirar es que a tu película la quiera ver un montón de gente y entonces entre semana estén llenas las salas y los fines de semana tengan que abrir más salas, o en el mejor de los casos, las salas que ya tienen abiertas estén llenas. Entre más salas se llenen por más tiempo, más los exhibidores dejan horarios para tu película. O sea, y eso lo decide el cine. Tú no decides Tú no a qué hora decides. está tu peli. Tú no decides a qué hora está tu película. Ellos son los programadores. Hay un programador con los exhibidores y hay un programador dentro del estudio que está peleando por tu película, que está peleando porque tenga pantallas y está peleando porque tenga horarios. Entonces, el estudio tiene un programador que habla con los programadores con los exhibidores y entre ellos dos dicen, bueno, a ver, vamos a poner Cindy la Regia a las 6 de la tarde en tal cine porque creo que se va a llenar más. Entonces, también dependiendo de tu película, dependiendo en qué cine te la programan. Porque no es lo mismo ir a Buenavista, en donde hay un montón de... O sea, ven una cosa en el cine de Buenavista y en el cine de Perisur ven otra. Digamos, el consumo de lo que ven es distinto. Eso por un lado. Entonces, y tipo en Monterrey, en Ciudad de México y en Guadalajara. O sea, es diferente, ¿no? Todo. Los consumos de la gente cambian muchísimo. En Monterrey son más conservadores, entonces de repente me acuerdo mucho que en Monterrey les molestaba mucho el tema de la relación de la prima gay, del personaje de Angie y Rox. Lo odiaban, se salían, a veces se salían de la sala, o sea, nos llegaban así esos chismes porque pues son más conservadores, entonces el tema gay es más cerrado. Entonces sí, obviamente cambia el consumo. El fin de apertura es muy importante porque todos los esfuerzos de campaña que se hacen son para que el primer fin de semana la película funcione o reviente. Porque si el primer fin de semana funciona, hay una cosa que es el boca a boca que se empieza a correr. Entonces, si funciona ese fin de semana, si tu campaña fue exitosa y tu película le gusta a la gente, entonces empiezan el primer fin de semana va un montón de gente y le empiezan a recomendar. Y el primer fin de semana es importante porque los exhibidores ven y dicen, funcionó el primer fin de semana, al siguiente fin no le voy a quitar salas. Entonces te siguen dejando salas. Y es donde más gente va a ver tu película, en el primer fin de semana. Si se llenan las salas, quiere decir que tienes un hit, porque entonces el siguiente fin de semana seguramente también va a funcionar muy bien. Ya. O sea, es importante, uno, por lo de boca a boca, y dos, para que el exhibidor te dé más salas, te dé mejores horarios. Exacto. Todo eso. O en el mejor de los casos, no te quite salas. Ok. No te quite horarios. No te quite pantallas. Ya, ok. Interesante. Justo esa era mi duda siempre. Dicen, es que el fin fue de tal, ya sabes, yo como, ¿por qué importa si va a estar de que 3 meses, no? Pero porque hay una métrica que no necesariamente es así, pero es lo que hiciste el primer fin de semana, si la película es muy buena, por 4. Si la película es más o menos, por 3. Si la película no es tan buena, por 2. Si la película es malísima, por 1. Entonces, si hiciste, en el caso de Mis Reyes, el primer fin de semana hizo 70 millones de pesos. Y si se multiplica por 4, más o menos son como 240. No sé, fact-chequen esto porque yo soy pésima para las matemáticas. Yo también, o sea. Y no tengo al alcance de mi celular. Sí, es más, si les gustan las matemáticas, no escuchen este podcast. O sea. Entonces, si esos 70 por 4, más o menos son 240 millones. Entonces, porque fue una película que a la gente le gustó mucho. Entonces, más o menos, si puedes... Los estudios y los productores y los exhibidores, el primer fin de semana, dependiendo de cuántos millones o cuánto dinero, lo que sea, haya metido a la taquilla, pueden hacer un cálculo de cómo le va a ir el resto de la corrida. Ok, está súper interesante eso. O sea, yo Mis Reyes, la primera vez que la vi fue en Netflix. O sea, luego entró a Netflix. O sea, ¿cómo funciona? Mis Reyes ha estado en muchas plataformas, pero estuvo en el cine, luego creo que estuvo en Amazon. Y el estudio hace contrato con las plataformas por tiempo. Entonces, digamos, te la doy para México
5 años y luego me la regresas, ya no es tuya, no la puedes poner, entonces la tienen que quitar. Entonces después se la vendió a Netflix, entonces se la vendió a Netflix un rato, supongo que creo que después de 5 años, entonces estuvo en Netflix un rato, creo que ahorita sigue en Netflix. Pero Mi Rey es Home Office, se hizo para Amazon, está solamente en Amazon. Cindy estuvo en Amazon, pero luego en Netflix. Entonces, el año pasado, a finales del año pasado, le fue muy bien en Netflix porque estuvo ahí. Pero es un poco lo que te contaba de cuando tú eres dueño de tu película. Tú la puedes vender para Amazon y a lo mejor solo se la vendes para el territorio latinoamericano. Pero cuando se acaba su contrato, entonces haces un contrato nuevo con Netflix, se la vendes a Netflix, así sucesivamente. Sí, o sea, es como un bien un poco que tú tienes y puedes decidir cómo lo rentas un poco. Exacto, un poco sí, esto funciona así. Ok, interesante. ¿Hacia dónde ves que va el cine comercial mexicano? Porque especialmente tú y las películas que has hecho, siento que entiendes muy bien el público mexicano. Yo creo que o intentamos, no necesariamente quiere decir que lo entendamos muy bien, pero intentamos hacer cosas en donde la gente se vea, o sea, se vea reflejada. Y creo que eso es poderoso. O sea, creo que el contenido que hagas tiene que resonar con la vida de las personas. Entonces, si haces un contenido de una princesa mexicana, seguramente lo van a ver pocas personas, porque en México no está en el inconsciente colectivo esa idea. La monarquía no existe aquí. Entonces, pero si vives en Inglaterra y haces un contenido que tenga que ver con la realeza, pues seguramente lo van a consumir más. Entonces es como, más o menos vas entendiendo el público y vas entendiendo lo que quiere ver, y también tienes que estar muy atento a lo que funciona. O sea, más allá de lo que tú hagas, tienes que ver qué está funcionando allá afuera. ¿Qué serie de Netflix pegó y le fue increíble? Aunque a lo mejor a ti no te guste, ¿eh? O qué película en Amazon le fue increíble. ¿Por qué? Entonces, como que tienes que estar atento a lo que la gente está consumiendo. Hay algo que te está diciendo lo que está funcionando. Y luego haces películas que a ti te encantan, pero a lo mejor no funcionan tanto porque fueron demasiado woke y a lo mejor la sociedad mexicana, el público mexicano, todavía está en ese proceso de entendimiento, ¿sabes? O sea, todavía está evolucionando hacia ciertas cosas. Y luego hay una parte que es una realidad, que es que en México somos más conservadores, no vivimos en Suecia, ¿sabes? Como que son formas de pensar que no quiere decir que estén bien ni mal, nada más son las que hay aquí. Entonces tú intentas un poco en las películas y en las series que haces poner lo que tú crees, que no quiere decir que esté bien, pero lo que a ti te gustaría. Digamos, tú haces una película porque quieres y por diferentes razones. Pero creo que cuando haces una película o una serie o un podcast, lo que sea, lo haces para que la gente se quede pensando en cosas. En el mejor de los casos, se quedaron pensando en cosas. O también puedes hacer algo por puro entretenimiento, que también es válido, ¿sabes? O puedes hacer algo para que la gente se olvide 1 hora y media de su vida y se rían, que eso me parece valiosísimo, ¿sabes? Entonces, sí, lo más. Yo no creo que hay una fórmula de las cosas que funcionan. Yo creo que hay cosas que conectan con la gente y conectan con el gran público, y hay cosas que son increíbles que a lo mejor conectan con un público más pequeño y son más de nicho. Entonces, no sé si hay algo que no te diría como sí, hay una fórmula que empieza, no, sino como que creo que a la gente, a los mexicanos en general, nos gusta reírnos mucho, todo el tiempo nos reímos de nosotros y nos reímos de todo, y como que tomamos las cosas con mucha comedia, o sea, desde la muerte hasta el próximo presidente, hasta lo que está pasando en nuestro país. O sea, como que en general creo que nos gusta mucho la comedia. A lo mejor si hiciera yo cine en Noruega o en Hungría, a lo mejor su comedia, su humor puede ser distinto, pero en general creo que a los mexicanos nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos, y eso me parece muy sano, creo que por eso sobrevivimos de pronto como sociedad. Pero no sé si hay algo que funciona, más bien es como lo que yo creo que es el cine, más allá de ser comercial o no, es algo que tú quieres hacer. Y de repente, si eso que tú quieres hacer
funciona con las grandes masas, tienes que, para que funcione con las grandes masas, tienes que pensar en las grandes masas y es qué están consumiendo, qué están viendo, qué les gusta, qué temas son populares. Hicimos una película que se llama Sobreviviendo mis 15 porque literalmente dijimos, a ver, ¿cuál es un tema muy popular en este país? Los 15 años son muy populares. Entonces, ¿por qué no hacemos una película que tenga que ver con esto? Entonces salió esa idea y empezamos a desarrollar un guión de alguien que iba a hacer su fiesta de 15 y todo lo que pasaba alrededor. Y esa película, por ejemplo, que me encanta por razones pandémicas y etcétera, y que ha cambiado el mercado del cine, a lo mejor no fue a lo más exitoso del mundo, pero pues pensamos que sí, a veces le pegas y a veces no, pero creo que lo que tienes que hacer es constantemente ver qué está consumiendo la gente, qué está funcionando allá afuera, qué pueden ser temas que conecten, no tanto con los nichos, sino como con la mayoría de las personas. Okay, es un poco. Me encanta. Justo creo que me metí a ver como reseñas en Letterboxd y, o sea, le mueves algo a la gente con las películas que hace. O sea que lo odien o que le encante. O sea, se meten a Letterboxd y dejan un comentario, ya sabes. Sí. Sí, 100% es algo. Y eso que dices como de todos. O sea, yo me acuerdo, es una escena muy tonta, pero a mí me encanta. La del topper, que es como de yogurt y trae como tinga. Y dije como, es que me ha pasado todos los días en mi casa, ya sabes. Ese es, por ejemplo, ese es un gran ejemplo de hacer cosas en donde la gente se vea reflejada. Mis Reyes contra Godines es el público más grandote de esa película. No son los Mis Reyes, porque es un público más chico. Son los Godines. Y todo el mundo es Godín. Yo y tú somos Godín de alguna manera. Entonces, creo que tienes que pensar un poco en todos, no en lo que te gusta a ti, sino en qué está la mayoría de la gente. De repente, no me gusta tanto hablar de cine comercial y cine de arte, pero más bien yo creo que haces el cine que te gusta a ti y si ese cine resultó que conecta con mucha gente, pues qué padre. Ahora, cuando conectas con mucha gente es porque estás más abierta a lo que la gente está viviendo o a lo que la gente está consumiendo. Ahora, si tú quieres hacer tu película de tu vida y esa película conectó con un montón de gente, qué padre. O si conectó con menos gente, también qué padre. Yo creo que hay cine para todos y eso es lo más padre de hacer cine. Sí, está increíble. Justo eso le pasó creo que a Francis Ford Coppola con Megalopolis. La verdad es que la quería ver, pero vi las reseñas y dije como no. Pero justo como que él la hizo y le valió y dijo yo voy a hacer esto y yo la voy a fondear y me vale. Qué increíble, o sea, qué padre poder ser Coppola y decir yo voy a hacer mi película. Qué padre, el que la quiera ver, bienvenido, venga a la sala de cine. El que no, pues no, y válido. Y también válido decir yo voy a hacer una película para que vea mucha gente, voy a pensar un poquito más en el gran público y tú no puedes como decidir en qué piensan ellos, pero ni como ser el dueño de la verdad absoluta y decir ellos piensan en esto, no, sino como tú haces un intento un poco por lo que ves, por lo que lees, por lo que escuchas, de más o menos qué le gusta a la gente en México. Y entonces sí creo que puedes hacer un análisis de, ok, ¿qué funcionó este año en las plataformas? Bueno, funcionó esta serie. ¿Por qué? ¿Por qué funcionó? Porque, no sé, por ejemplo, al público mexicano, creo yo, no soy dueña de la verdad absoluta, pero creo que le gustó mucho el melodrama. ¿Por qué? Porque es parte intrínseca de lo que vimos, porque las novelas en México las han visto durante 80 años en la tele, porque La Rosa de Guadalupe es de los programas más exitosos en la televisión. Entonces, de repente no puedes hacerte de la vista gorda de estas cosas, o puedes hacer lo que tú quieras, pero de repente hay algo que te está diciendo lo que consume la gente. Tienes que estar un poco atenta a esas cosas, porque eso es información. Sí, de acuerdo. Justo, o sea, creo que regresando a Cantinflas, la época de oro, o sea, justo, nos gusta la comedia, nos gustan las novelas, y creo que justo es eso, como que ver si quieres ser un éxito comercial o no, o hacer una película que te guste a ti, y a lo mejor es un éxito comercial o no, pero como que medir todo eso al momento que estás haciendo la película, ¿no?
Si quieres, Si si no, quieres. también puedes hacer tu película y hacerla ¿sabes? Como que, o sea, lo bonito de hacer cine es que no hay una forma de hacer cine y no hay una fórmula y no hay una manera, sino como que tú puedes hacer el cine que te mueva a ti. Y creo que todo es válido. Puedes hacer el cine que hace Michel Franco, que me parece increíble, y puedes hacer un cine como para el gran público, que también me parece increíble, y todos son válidos y bonitos. O sea, todos, no bonitos, pero todos comunican algo. Sí. Y el cine se nutre de todo tipo de cines, no nada más de uno. Entonces, puedes hacer una comedia. Por ejemplo, creo que en México, en este país, la vida no es tan fácil. No vivimos no sé, en Dinamarca, donde seguramente también tendrán sus complicaciones. Pero creo que de repente la gente digamos, los grandes públicos enfrentarse con cosas más dramáticas, creo que de repente le toman un poquito más de distancia porque sus vidas son muy dramáticas. Entonces lo que quieren es entretenerse hora y media y me parece, y yo también quiero, a mí me encanta reírme. Entonces, ¿sabes? Como que yo creo que lo bonito es lo que te guste a ti, lo que tú quieras contar, está bien, pero creo que lo muy hermoso de hacer cine es que constantemente estás aprendiendo cosas. Sí. Y al final es tu bebé y lo sacas al mundo y como que pierdes control. A lo mejor alguien más le saca otra cosa y lo hacen otra cosa y salen más cosas de ahí, ¿no? O sea, no necesariamente, eso es lo padre, como que lo sacas al mundo y ya se puede volver otra cosa por completo. Y a lo mejor en 20 años se lo vuelve una película de culto, ya sabes, y lo están viendo en 20 años los adolescentes, ya sabes, o sea, no tienes idea luego lo que puede pasar, como que lo dejas en el mundo y luego se puede convertir en mil cosas. Yo creo que hay un dicho que se llama, hay un dicho que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que sí, o sea, yo creo que no vas a inventar el hilo negro con tu película, sino como que vas a agarrar inspiración de películas, de escritores, de novelistas, de periodistas, ya sabes, de donde tú quieras y vas a hacer algo que tú, lo que sí creo que es muy importante es que el cine o lo que sea que estés haciendo, creas en lo que estés haciendo, ya sea de arte comercial, comedia, drama, melodrama, terror, pero que realmente creas en eso que estás haciendo. Creo que es la única manera en donde puedes ser honesta con lo que estás haciendo y no caigas en la pretensión o en es que yo quiero hacer cine. Es como, no, tú haz el cine que tú creas que tienes que estar haciendo y esa honestidad al final se va a transmitir en lo que estás haciendo. Eso es lo que me parece importante. Igual, para cerrar, solo quiero hacerte 2 preguntas súper rápidas. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te da satisfacción de todos en los que has trabajado? Yo creo que cada uno tiene ¿Tiene lo suyo? Yo creo que cada uno va agarrando como un lugar en tu corazón muy, muy particular. Yo creo que siempre el proyecto que más me emociona es el que estoy haciendo en ese momento. Y luego cuando veo hacia atrás digo, ay, esta película, ¿cómo? Y cada uno, de nuevo, te va enseñando diferentes cosas y eso es padrísimo. Entonces yo creo que normalmente el que más me emociona es el que estoy haciendo ahorita. Pero es muy difícil definir como el que más satisfacción me da. Cada uno me da una, y además en cada uno aprendo una cosa nueva. Conozco a crews diferentes, conozco a cast, o sea, actores diferentes. Entonces, como que no podría definirte. Sin duda, Mi Reyes es uno que está muy cerca de mi corazón porque fue el primero que hice como productora. Y esa película me enseñó un montón de cosas, aunque las películas que estoy haciendo ahorita también. Entonces, como que es bien difícil pero te dirá que Mi Reyes tiene un lugar muy, muy especial. ¿Y cuál es el mejor consejo que has recibido? Esta pregunta igual se lo hago a todos. El mejor consejo que he recibido, Puede ser de cine o no. yo creo que el mejor consejo que he recibido me lo dio mi mamá cuando era muy chiquita y me dijo, tú cuando no entiendas algo, pregunta. Y me pareció muy, o sea, me ha servido mucho porque creo que a veces la gente tiene miedo a preguntar. Sin duda creo que el de los mejores consejos que he recibido, porque he recibido muchos de personas muy sabias, es pregunta lo que no sepas.
o lo que no entiendas, o de lo que tengas curiosidad. Yo soy una persona extremadamente curiosa. Es horrible porque cuando estoy con alguien le hago 700,000 preguntas, a veces hasta me da pena. Ujú. Pero cuando preguntas... En un podcast, porque así lo puedes hacer. Normal. Algún día a lo mejor. Pero creo que cuando preguntas, aprendes. Ujú. Y a mí algo que me gusta es estar constantemente aprendiendo cosas. Ujú. Entonces, si no hubiera preguntado muchas cosas, a lo mejor me hubiera quedado con la duda y no hubiera aprendido. Entonces, me parece, pregunten todo. Pregunten. Hay un dicho que dice, preguntando se llega al fin del mundo. Sí creo que puedes, o sea, debes nutrirte mucho de las personas con las que estás, porque esas personas te pueden compartir un montón de información e inteligencia de las que puedes aprender. Entonces, por eso siempre digo que es importante rodearse de personas más inteligentes que tú. Ujú. Me encanta. Es que es muy difícil, creo que, ponerte en esa posición vulnerable de no saber, ¿no? Y te sientes como mal o como un impostor, pero nada que ver. Creo que justo poder aceptar como no sé algo, quiero saber más de este tema, es algo como muy poderoso y te ayuda a aprender, exacto. Es que si tú no te pones en esa posición de no saber, no puedes aprender. Ujú. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que están escuchando para saber más de ti, de tus proyectos? O sea, ¿qué quieres que sepan de ti? No soy muy activa en redes sociales, pero bueno, tengo Instagram, que supongo que es lo que más uso, que es @ruthchd. Ahí me pueden encontrar. Lo uso, la verdad, un poquito más hacia la parte más personal, pero bueno, ahí un poco. ¿Y qué proyectos siguen? ¿Qué está? Hay un proyecto que acabo de acabar de filmar que me emociona muchísimo, que es la tercera parte de Mis Reyes contra Godines, que hicimos en Las Vegas y fue una experiencia increíble, Ujú. retadora, pero increíble. Y hay otro proyecto que también me emociona muchísimo, muchísimo, que es una película de viajes en el tiempo, Ujú. que los dos se estrenan espero el próximo año, porque en este mundo del cine uno nunca sabe. Esos son, creo que los que más me emociona que salgan y que vea la gente y que le guste o no, lo que sea, pero que salgan, me emociona mucho. Perfecto. Pues muchísimas gracias por Muchas venir, gracias a Ruth. ti por invitarme.